Hola, muy buenos días. Ahí te escucho mejor. Ahí te escucho, por cierto. Oye, Pablo, Perdón. ¿qué va a quedar del gobierno Boric a tu juicio? Eh, bueno, yo creo que lo más importante de este gobierno ha sido su transformación o su mutación eh, política, porque todos los gobiernos tienen que hacer cosas que no les gustan, pero es distinto, digamos, abrazar un tipo de agenda y una visión política completamente diferente con respecto a la que se llegó al poder, ¿no? Y eso ha sido lo que este gobierno ha hecho, lamentablemente sin reconocerlo, lo cual también es un problema. Como decía Daniel Mansuy, aquí hay un desquiciamiento del debate público chileno en la medida en que el Frente Amplio desconoce o se hace el tonto nomás respecto a lo que solo a todas las ideas o muchas de las ideas con las que ayer lo llevaron al poder, digamos. Y el presidente en la cuenta pública del domingo, ¿tú crees que va a hacer la típica lista de supermercado con todo lo que hicimos? Obviamente que lo que no hicimos se obvia. ¿O más bien va a optar un discurso más ideológico respecto de clavarla, a ver, de manifestar cuál fue su línea política durante el mandato y también qué va a pasar de aquí en adelante con la izquierda que él representa? Y bueno, hay como tres opciones, ¿no? Una sería un discurso reflexivo en el sentido de incorporar las transformaciones ideológicas que han tenido y prácticas, ¿cierto? Y delinear un discurso que fuera coherente con eso, pero marcando el hecho de haber cambiado. Otro sería este discurso desquiciado, ¿cierto? Que es, no sé, destacar sus logros en, qué sé yo, seguridad, como puras agendas que ellos nunca abrazaron, ¿cierto? Seguridad, migración, etcétera. Pero sin reconocer que cambiaron completamente de perspectiva en esos temas. Y la tercera sería decir que en el fondo este fue un gobierno frustrado por algún motivo, por la oposición, por las condiciones circunstanciales, y volver a reivindicar la agenda original del Frente Amplio. De esos tres, hasta ahora, en general, lo que el presidente Boric ha hecho es el segundo, ¿cierto? Lo segundo, que es este discurso desquiciado, eh, y generalmente con algo de parafernalia para orientar la atención mediática hacia esos fuegos artificiales, ¿cierto? Que es lo que se está especulando respecto a su posible, digamos, a que rompa relaciones con Israel o algo en esa línea. Mm. Oye, Pablo, atendiendo a la cuenta pública del presidente y a lo que mencionas ¿tú crees que esto fue un paréntesis de moderación del Frente Amplio por cuestiones pragmáticas y circunstanciales? ¿O tú crees que realmente hay un cambio de perspectiva? Y te lo pregunto diferenciando a Boric del resto, porque es distinto estar en el gobierno que obliga a la moderación a estar en la oposición que, al contrario, no obliga a la moderación, la cancela más bien. Claro, bueno, un buen indicador podría ser la candidatura de Gonzalo Vinter, ¿cierto? Porque Vinter tiene gran apoyo popular en sus bases, lo cual nos dice algo sobre sus bases en el Frente Amplio. Eh, y, y es un discurso mucho más radical, y un retorno, ¿cierto?, a varios de los discursos del Frente Amplio previos a llegar al poder. Ahora, mezclados de nuevo con elementos como en el fondo haber ofrecido duplicar las penas a los infractores de la ley que sean extranjeros, o, eh, o últimamente culpar, ¿cierto?, a la derecha y al empresariado, eh, con esta muletilla del gran empresariado respecto a la migración. Entonces, también hay una mezcla en Vinter de radicalismo, pero sin duda que está también presente toda digamos, este discurso tránfuga que hoy día caracteriza al Frente Amplio, y en no hacerse responsables de las cosas que han hecho. Ahora, el cambio del Frente Amplio, si uno lo compara o lo analiza
hace el símil con la renovación socialista de los años 80 y los 70, perdón. Claro, ¿por qué se critica tanto al Frente Amplio por cambiar de opinión cuando los socialistas, tipo Viera Gallo, eso lo trae el libro de Mansuy y el libro también de Elwin, está Viera Gallo, el 72 proponía la dictadura del proletariado y el 79 ya era un socialdemócrata. Y eso se valoró mucho, la renovación socialista, y de hecho de ahí surge la concertación y la posibilidad de pactar con la ADC. En cambio, el Frente Amplio, su renovación parece ser que muchos creen que es impostada y no como la renovación socialista, ¿no? Es que tiene características que parecen mucho más impostadas y ellos mismos no hay una reflexión detrás clara, no hay una explicación, no se hacen responsables, ¿cierto?, de las posturas que sostuvieron hace 2 años. Entonces, lo que se ve es oportunismo, mucho más que una reflexión de fondo o algo más profundo, ¿cierto? Y además, una cosa que caracteriza al Frente Amplio es la carencia de intelectuales, ¿cierto? Y esa carencia, y eso hace que la elaboración teórica y la reflexión en torno a lo que ellos hacen y hacia dónde dirigen la acción política también está ausente. Oye, Pablo, me paso al otro lado, las candidaturas de derecha. ¿Cómo ven la candidatura de Belén Matei? Bueno, es una candidatura que está sostenida en los números de la encuesta, pero que no ha logrado dar con una voz y con una dirección clara. En el fondo, lo que ha hecho ha sido asumir una postura de derecha más o menos estándar, remarcar ciertos puntos en aquellos ejes donde las derechas más duras le disputan electorado. Pero no, hoy día yo creo que es una candidatura con poco carácter y con poca identidad, en el fondo, lo cual le ha ido costando a nivel de un precio a nivel de la encuesta, pero también tiene el problema de que definirse demasiado rápido para una candidatura que parte muy arriba en la encuesta es difícil porque eso obviamente te puede dividir el electorado. Arturo Esquella, que es presidente de los republicanos, hace un tiempo atrás, cuando partía esto ya la última milla, pero ya los últimos 100 metros de la carrera presidencial, decía que esta elección se iba a ganar por la derecha. En cambio, en Chile Vamos dicen que se gana por el centro. ¿Cuál es tu visión? O sea, lo que yo creo es que la derecha de republicanos y probablemente sin duda la de Kaiser, incluso si lograran ganar, no podrían gobernar al menos no con su idea. Entonces, eso si es que ganaran, los convertiría de nuevo en tránsfugas, al mismo estilo que el Frente Amplio. Yo tengo la idea de que el liderazgo de Kaiser es muy parecido al de Boric, de hecho, y terminaría quizá en una situación parecida, con promesas muy, muy lejos de lo que pueden cumplir, sin mayor capacidad técnica para ejecutar todo lo que han prometido. Y por lo tanto, claro, a mí me parece que es muy efectivamente, si uno quiere la discusión de por dónde se gana una elección, siempre debería incluir la pregunta de qué se hace el día después de ganarla. Pero eso, en nuestra política, que se ha ido volviendo cada vez más cínica, es dejado de lado, ya fue abandonado por el Frente Amplio, y hay mucha gente en la derecha tentada a hacer lo mismo. Porque hay una disyuntiva ahí al interior de la campaña Matei. Es, como decías tú, encontrar, llámese relato, pero encontrar una hebra política más que una hebra económica. Decir, bueno, le vamos a arreglar el crecimiento económico, que a la gente le importa mucho, por cierto, pero algún tipo de que se esboza cuando han dicho que van a jugarse por algo así como la seguridad. O sea, esté seguro, no solamente hablando de delincuencia, sino que también para la gente que siente inseguridad porque no puede llegar a fin de mes, porque siente inseguridad porque si un hijo se enferma se van a la quiebra. ¿Tú ves que por ahí va el camino o es más sofisticado el programa? Porque eso es un eslogan que tiene que plasmarse después en políticas públicas y en un derrotero que no sea de 4 años nomás. Claro, o sea, ese es el camino que había planteado cierto Piñera, el de clase media protegida, que fue ejecutado más mal que bien, pero que en el fondo es la visión de una centro derecha, efectivamente, que tiene una preocupación por la desigualdad,
por el origen social de muchos de los problemas vinculados a la delincuencia, a la corrupción, etcétera. Una derecha con algo de reflexividad sociológica. Y eso es, bueno, para la gente en un mundo más a la derecha es algo de izquierda, y además fue muy traumático para la derecha la forma en que el gobierno de Piñera sufrió, digamos, una oposición brutal, implacable, y ellos llegan a la conclusión, mucha gente en la derecha llegó a la conclusión de que no vale la pena jugar hacia el centro, y que lo que se necesita es digamos, una derecha que no tome prisioneros y que vaya al todo por el todo, y están convencidos de que esa es la única forma de contrarrestar la política desplegada por el Frente Amplio, que es de amigos y enemigos, ¿cierto? Oye, Pablo, ¿y los obligados? ¿Cómo van a votar? La gente que, por voto obligatorio e inscripción automática, tiene que concurrir a la urna. Si no cambian la ley y le quitan la multa, bueno, eso va a ser más bien un voto voluntario. Pero si todo sigue tal como está, es obligado. Hay todo tipo de especulaciones de qué línea van a tomar, si se van con Kaiser Kass, con Matei, con la izquierda. Poco se sabe, ¿no? Se sabe poco y obviamente va a ser variopinto, pero los temas que están sobre la mesa y que son los que más preocupación y por lo tanto orientación de voto pueden ir generando son sin duda seguridad, migración, en menor medida salud, previsión. Eso parece ser lo que va a decidir al menos a nivel discursivo general, estas campañas. Y obviamente el conocimiento de los candidatos. Hay candidatos que no son... Esto no es que uno lea cada uno de los programas al detalle y luego decida qué votar, sino que más o menos los temas centrales y la credibilidad y el conocimiento de los candidatos que estén en la papeleta. ¿Y tú crees que el aborto mueve alguna aguja, no? Con esta idea de sacar al pizarrón a la derecha. Nada, eso es la izquierda, digamos, tratando de reunir a sus propias huestes. Salió hace poco, si uno ve los datos de la encuesta al respecto, en los sectores donde eso genera como fricción, es principalmente en los sectores más acomodados. Entonces, esto es el tema del aborto y el Frente Amplio alionando a su propia gente, ¿cierto? Más que nada. Oye, Pablo, tú que tienes una mirada de la sociedad, estábamos comentando aquí a raíz de las licencias médicas, el tema si Chile es un país de, por decirlo de alguna manera elegante, pícaro, no tan elegante, de gente buena para el manotazo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo que dijo el arzobispo Chomalí es bastante acertado. El hecho de que nos hemos ido moviendo a una cosa cleptocrática. Y es bien terrible, porque en el fondo lo que estábamos hablando antes de estos discursos inflados, llenos de promesas de justicia social, voces de indignación, etcétera, y una vez que se llega al poder, cómo eso se convierte en el fondo en una agarra Aguirre, como decían respecto a en otra época política, digamos. El Frente Amplio es impresionante la velocidad de la corrupción, ¿cierto?, en sus prácticas, y pensando que ellos crecieron criticando a la concertación, cuestionándola por corrupta, por mediocre, etcétera, y al poco andar lo que se comienza a ver es amiguismo y derechamente apropiación, ¿cierto?, de recursos públicos, y no hay una ética pública detrás de sus prácticas. O sea, esa ética republicana, ¿cierto?, es inexistente en ese mundo, y tampoco es que campee, ¿cierto?, en la derecha y en los demás sectores. Entonces estamos en una época bien complicada. Esto también es a nivel mundial, ¿eh? Todas las democracias están enfrentando un poco esta época de escepticismo total, de falta de ideas, de falta de horizonte. Muchas veces llega la gente que está en el poder simplemente a agarrar lo que pueda y arreglárselas con eso, y lo que se vende es mucho más discurso que prácticas. Por eso es peligroso esta idea de la derecha de inflar el discurso todo lo que se pueda, y después sabiendo que después no van a poder hacerse cargo de nada de eso, porque cuando el plano del discurso se separa por completo del plano de las prácticas, también es muy fácil caer en la corrupción de todo tipo. Claro, y este tema de las licencias médicas le
pega directamente al funcionario público, este funcionario público que han tratado de vestirlo con los ropajes de Clotario Blest, pero nos damos cuenta que por un grupo de funcionarios, siempre dicen no, pero un grupo mínimo, es que no es tan mínimo tampoco, son hartos. No es tan pequeño. No es tan pequeño. Y es eso, hay una desmoralización. Claro. También en el sector privado, sí, en el fondo hay un problema con la pérdida de un fondo ético en las prácticas, ¿cierto? Hay un cinismo respecto a que como que lo que se ha apoderado de Chile es la idea de que los vivos la hacen, y no ser vivo es ser tonto. Eso siempre tuvo una presencia en nuestra cultura medio pillo, pero hoy día yo creo que ha alcanzado ya las altas esferas de todo, y eso es un mal que va a costar mucho erradicar, y sin esa ética básica no existe la confianza, y si no existe la confianza pública ni privada, los países se desarman, no se puede avanzar, no se puede construir nada. Entonces, efectivamente estamos con discursos hiper grandilocuentes, pero lo más necesitamos en realidad recuperar cosas que son sumamente sencillas y básicas, que es la honestidad, pues básicamente la honestidad, ¿cierto? Y cierta noción de convivencia republicana. Saber que cuando yo tiro licencias falsas, por ejemplo, estoy abusando de un sistema que está dejando estoy sacando recursos que son necesarios para la atención médica de personas que sí lo necesitan. Cosas por ese estilo. Entonces hay un tema de egoísmo, de cinismo y de inmoralidad que es muy importante, y que además interactúa raro con el discurso, porque por ejemplo el Frente Amplio y el progresismo tienen un discurso infladísimo de hipermoralista, pero sus prácticas, en el fondo ese discurso parece marketing, simplemente, una vez contrastado, ¿cierto?, con sus propias prácticas. Entonces, sí, necesitamos sobriedad y honestidad. Porque me suena la palabra cínico que usas tú en términos de falsedad, de desvergüenza ya descarada. Claro, y bueno, uno reportea política y se entiende con políticos. Claro, y estos discursos moralinos sabemos que en gran parte, y ahí yo generalizo, en la política, por diversas razones, por pragmatismo, por vocación de robo, por necesidad de, si tanto robando, la verdad que yo también tengo que hacerlo. El Frente Amplio en privado ha justificado esto porque, bueno, si los privados tienen plata para financiar a la derecha, nosotros tenemos que tener plata para financiarnos también. Entonces, pero todos son una desvergüenza descarada al final, ¿no? Hay una desvergüenza total, porque justamente es eso, es como voy a bajar el estándar a lo más bajo que yo encuentre. Y de hecho, si el Frente Amplio dice, ¿sabéis que si el resto roba, yo también tengo que robar para mantenerme en el poder? Bueno, ¿cuál es tu diferencia con el resto? No tiene ningún sentido. Y ellos llegaron como unos Robespierre, pues. Pero nada, cero. El tema de las virtudes, de hecho, yo creo que es un tema central de cómo recuperamos el cultivo de ciertas virtudes básicas. Y para eso también necesitamos un orden institucional que haga creíble que en el fondo trabajar duro, ser honesto, ser sobrio, no es de tonto, es algo bueno, es algo que es necesario, es bueno para la persona y es bueno para la sociedad. Y eso se ha perdido por completo. La cultura narco, de hecho la cultura que hoy día, que lo dice Juan Pablo Luna en su último libro, que muestra algunos casos, pero lo que reivindica es vive joven, abusa del resto todo lo que pueda y agarra todo lo que podáis a través de la fuerza. Y chao, y después probablemente te vaya a sucumbir, ¿cierto? O te va a matar alguien te va a matar, pero vaya a haber vivido una vida entretenida, rápida y por lo menos te busca la dignidad en una visión como del guerrero, ¿cierto? Una vida del guerrero. Eso necesitamos extirparlo, pero eso no se puede sacar si es que toda la gente está viviendo bajo estos mismos principios. Porque claro, es súper fácil criticar a los cabros que se dedican a los portonazos, pero los políticos que tenemos, muchos de ellos hacen exactamente lo mismo, pero con cuello y corbata. Y mucho de eso también se ve en la empresa. O sea, hay una forma de enfrentar la vida que tiene que ser extirpada. Y eso cuesta mucho más, digamos. No hay que pasar por la berma, ese sería el concepto, porque cada vez más gente pasa por la berma. Exactamente. La visión de que el mundo es para los vivos
que abusar del resto y del desprecio por los débiles que conlleva esa visión, es algo brutal y que nos lleva directamente de vuelta a la barbarie. Entonces, y además, no, esto yo creo, yendo a un tema como un poco más profundo, esto muestra el vacío gigante que dejó también el hundimiento de la Iglesia Católica, como un ente, una especie de ente regulador, de horizonte moral, que en el fondo se derrumba por sus propias miserias. Me refiero a su presencia pública y a su capacidad, ¿cierto?, de interpelación de los actores, y eso no ha sido reemplazado por nada. Ya no contamos con algo, ni con un ideal republicano, ni con un horizonte de, no sé, de la polis, cualquier cosa. Nos quedamos, en el fondo, en términos de horizontes éticos, estamos en pelota. Pablo Ortúzar, como siempre, un agrado, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente.